Bienvenido. Si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia. Es una frase muy conocida que significa que invertir en educación puede ser costoso en tiempo y dinero. Sin embargo, la ignorancia a largo plazo es más costosa porque condenará tu futuro financiero y personal al fracaso para siempre, privándote de conocimientos y oportunidades para alcanzar el éxito financiero a lo largo de tu vida. Si quieres evitar esto, edúcate financieramente. Por eso, te invito a ver este video porque hoy veremos los 25 consejos más poderosos de educación financiera. ¿Estás listo? Empecemos. 1. Cultiva una mentalidad propicia al éxito financiero. No es casualidad que empecemos con cultivar tu mentalidad. Pues todo parte de aquí. Si quieres desarrollar tu capacidad financiera, primero debes orientar tu mentalidad propicia al dinero y al éxito. Debes erradicar de tu mente ideas como los ricos son malos, el dinero no da la felicidad o que el dinero es el origen de todos los males. Todas las personas que generaron riqueza desarrollaron una mentalidad positiva que les permitió vencer los obstáculos que se presentaron. El camino al éxito financiero está pavimentado por fracasos constantes. Por ello, debes desarrollar la capacidad de aprender y de sobreponerte a ellos para seguir adelante. Si te das por vencido al primer obstáculo, sin darte cuenta estarás alejando la oportunidad de mejorar y desarrollarte financieramente. No existe persona exitosa que nunca haya fracasado, ni lo habrá jamás. 2. Establece metas financieras y evalúalas constantemente. Este es uno de los consejos más importantes porque te permitirá establecer el norte hacia donde debes ir y cómo medir tu progreso en tu desarrollo financiero para corregir en caso sea necesario la ruta para alcanzar tus objetivos. Asegúrate de establecer metas financieras que sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo definido para cumplirlas. Evita metas u objetivos genéricos. Como por ejemplo, quiero ahorrar este año o debo pagar mi deuda. En lugar de eso, establecelas de manera más específica, por ejemplo, pagaré 1,000 pesos de deuda en un periodo de 12 meses, o ahorraré un 10% de mi salario para fin de año. Hacer esto te dará claridad y mayor posibilidad de alcanzar tus objetivos. 3. Identifica tus ingresos y gastos. La mejor forma de asegurarte de no desperdiciar tu dinero es llevar un control constante. Empieza haciendo un listado de todos tus ingresos y gastos fijos y variables. Por ejemplo, gastos fijos serían tu alimentación, salud, transporte, educación y tus gastos variables, tus suscripciones, comidas fuera de casa, viajes y compras no indispensables. Asegúrate de tener todo muy claro e identificado porque te permitirá controlar por dónde estás perdiendo dinero. Se recomienda, según la regla 50-30-20, destinar el 50% de tus ingresos a tus gastos fijos, el 30% a los variables y el 20% restante a tu ahorro. Tener este registro te permitirá, en situaciones críticas, hacer los ajustes y reducción de gastos necesarios para afrontarlos. Podrás saber, además, de qué gastos puedes prescindir y así mejorar el uso de tu dinero. 4. Haz tu presupuesto y cúmplelo. Siempre escuchamos de la necesidad de hacer un presupuesto, pero lo dejamos de lado. Sin embargo, es un error financiero que nos puede costar muy caro porque sin él no podremos saber cómo hacemos uso de nuestro dinero. Seguro te parece familiar la frase "no sé a dónde se va mi dinero". Pues con un presupuesto, sí lo sabrás. Tomar el control de tu dinero a través de un presupuesto te permitirá asignar los montos adecuados a tu situación y podrás hacer los ajustes necesarios en caso estés excediéndote con tus gastos. Haciendo tu presupuesto, lograrás asignar tu dinero según las metas financieras que estableciste. Y será muy útil para poner nuestros recursos en alineación al logro de nuestros objetivos. Pero eso sí, asegúrate de hacer un presupuesto realista, si no, caerás en la frustración por no poder cumplirlo. 5. Ten un plan de ahorro. Es común decir págate a ti primero y es quizá uno de los consejos de mayor impacto en tu situación financiera, pero no es tomado en cuenta por la mayoría de personas. Siempre que tengas un ingreso, primero ahorra y recién con lo que te queda, destínalo a tus gastos. El ahorro es el paso previo y esencial para cualquier iniciativa financiera, sobre todo si deseas invertir más adelante. Lo primero que debes desarrollar es tu capacidad de ahorro.
Lastimosamente, muy poca gente tiene este hábito, lo que les impide tener capital para iniciar algún emprendimiento o invertir. Existen muchas estrategias de ahorro, pero de manera general se recomienda que ahorres entre un 10 al 20% de tus ingresos. Ten en cuenta que esto debe ser adecuado a cada situación particular. Por ejemplo, si tu situación financiera no es la mejor, podrías empezar con un 5% y gradualmente ir aumentándolo. Lo importante es empezar a cultivar este hábito. 6. Crea y mantén un fondo de emergencia. Siempre pueden presentarse situaciones inesperadas como la pérdida de trabajo o que debas atender algo con urgencia. Es por ello la necesidad de mantener un fondo de emergencia que te permita afrontar este tipo de situaciones sin afectar tu presupuesto o tu ahorro. Su importancia radica precisamente en ello, que situaciones imprevistas no afecten la atención de tus gastos y al dinero que destinas para tu ahorro. Aunque depende de la situación particular de cada persona, de manera general se recomienda tener un fondo de emergencia equivalente de 3 a 6 meses de tus ingresos, pero asegúrate de tenerlo en una cuenta separada para no caer en la tentación de gastarlo. Del 20% que hablamos en el consejo anterior, puedes destinar la mitad, 10%, a tu fondo de emergencia, la otra mitad para tu ahorro normal hasta completar tu fondo según el monto sugerido. 7. No te sobreendeudes y evita las deudas innecesarias. Las deudas pueden afectar seriamente tu situación financiera si no las gestionas adecuadamente. Por ello, revisa muy bien los contratos, términos y condiciones de tus deudas, sobre todo lo referido a las tasas de interés y los seguros. Podrías incurrir en altos gastos financieros. Por eso, evita comprar a plazos con tarjetas de crédito, y si las usas, que sea para pagos en una sola cuota o para obtener beneficios. Si tienes necesidad de solicitar deuda, hazlo solo para lo absolutamente indispensable o para invertir en algo que te vaya a generar mayores ganancias en el futuro. Es recomendable que tu nivel de endeudamiento o la cuota de la deuda que pagas cada mes no supere el 30% de tus ingresos, para no afectar tu salud financiera y te permita atender adecuadamente tus demás gastos. 8. Prioriza el pago de tus deudas y elimínalas o redúcelas. En el consejo anterior se recomendó tener cuidado con el sobreendeudamiento. Sin embargo, lo ideal es no adquirir deudas y menos aún incumplir con su pago, porque nos puede afectar en el sistema bancario con nuestra calificación crediticia. Pero si ya estás en una situación crítica con las deudas, se sugiere que antes de caer en impagos, evalúes acordar con la institución financiera para negociar algún refinanciamiento, ya que esto será mejor que incumplir con su pago. Lo ideal es liberarnos de cualquier tipo de deuda. Por eso, antes de pensar en ahorrar o invertir, asegúrate de pagar tus deudas primero. Para ello, podrías usar la estrategia avalancha, la cual consiste en pagar primero las deudas con mayor tasa de interés y así sucesivamente las demás. Esta estrategia te permite reducir tus gastos financieros significativamente. 9. Aprende negociación y habilidades de venta. Las habilidades de negociación y ventas no solo te servirán para mejorar tu situación financiera, sino también en tu vida personal en general. Por ejemplo, en tu entorno laboral, te servirá para negociar un aumento de sueldo o un ascenso y puede marcar mucha diferencia en tu éxito profesional. Desarrollar esta capacidad es un requisito indispensable para emprender exitosamente o vender alguna habilidad que nos genere más ingresos, porque constantemente estamos negociando o vendiendo en nuestra vida diaria, ya sea con tu jefe, compañeros de trabajo, con clientes o proveedores. No cabe duda de que estas dos habilidades son las habilidades por excelencia del mundo de los negocios. Te conviene desarrollarlas, te serán muy rentables. 10. Sé prudente al comprar y evita compras impulsivas. Cuida de los pequeños gastos. Un pequeño agujero hunde un barco, Benjamin Franklin. Todos los centros comerciales están inundados de publicidad, así como las ventas en línea. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado en analizar muy bien dónde gastamos nuestro dinero, porque el dinero que sale de tu bolsillo como gasto, nunca más regresa. Siempre antes de comprar, evalúa si podrías vivir tranquilamente sin comprar el producto o no. Si no es indispensable, entonces no deberías comprarlo, porque probablemente sea una compra impulsiva o por capricho. Y eso te saldrá muy caro.
Es recomendable que si vas a realizar una compra y no estás seguro de su necesidad, esperes unos días para comprar el producto y si después de este tiempo se mantiene la necesidad, recién podrías comprarlo. Asegúrate también que, de acuerdo a tu presupuesto, establezcas límites a tus gastos mensuales y cúmplelo con rigurosidad, para no caer en este tipo de gastos. 11. Invierte en tu educación financiera. Aprender y tener una sólida educación financiera es uno de los activos más valiosos que tienes. Este activo te puede generar mayores beneficios y aprovechar mejores oportunidades financieras. Dedica tiempo a desarrollar tus habilidades financieras, como por ejemplo, los conceptos financieros, los productos financieros y las estrategias en general que puedes utilizar para mejorar tus finanzas. Si desarrollas tu educación financiera, aumentará tu capacidad para ver oportunidades que te beneficien y podrás usar mejor tu dinero, permitiéndote tomar mejores decisiones y obtener mejores resultados. Existe mucha información en línea, blogs o libros en los cuales puedes empezar a aprender. Cuando tengas los conocimientos generales, busca rodearte de gente que tenga más experiencia que tú, aprende de ellos y aplica esos conocimientos en tu día a día. La práctica hace al maestro, no solo leer la teoría. Tú eres el único responsable de tu educación y superación personal. 12. Diversifica tus ingresos. Cuando le dices a las personas que deben emprender, lo primero que dicen es que no va a funcionar o que es muy riesgoso y siguen con su vida rutinaria, dependiendo de un salario, una única fuente de ingresos. ¿Acaso no existe algo más riesgoso que depender de un sueldo? Por eso, es recomendable que en tu tiempo libre busques otras fuentes de ingresos. Existen muchos casos donde las personas empezaron de esa manera y terminaron dedicándose a tiempo completo a aquella actividad que solo hacían los fines de semana para obtener un ingreso adicional. Hoy existen muchas opciones, por ejemplo, las ventas en línea, el marketing de afiliados, ventas de cursos, crear un blog o sitio web, las redes sociales, asesorías, venta de libros, en fin, muchas más. 13. Mantén un estilo de vida acorde a tus posibilidades. Debes tener en cuenta que tu nivel de vida debe corresponder a tu nivel de ingresos. Muchas personas cometen este mal hábito, hacen compras que no necesitan, contratan servicios que casi nunca usan, afectando su estabilidad financiera. Si aprendes a vivir con lo necesario, podrás controlar mejor tus gastos y podrás ahorrar un mayor monto, lo que te permitirá llegar a tus metas financieras más rápidamente. Si deseas pagar algunos lujos o caprichos, asegúrate que el dinero para pagarlos venga de la utilidad de tus inversiones y no del dinero de tu pago mensual. 14. Invierte para tu futuro y jubilación. Debes tener una visión a largo plazo, sobre todo cuando se trata de tu propia vida. Ponte a pensar cómo será o cómo quieres que sea tu vida financiera en el futuro, y para ello, debes asegurarte de sembrar hoy para cosechar mañana. Por eso, invierte hoy para que no sufras de necesidades más adelante, asegura tu jubilación y planifícate. 15. Cuida tu perfil de crédito. Haz que el sistema bancario juegue a tu favor. Por ello, si usas tu tarjeta de crédito o tienes una deuda, asegúrate de pagar antes de su vencimiento. Así tendrás una calificación crediticia positiva como cliente responsable y de bajo riesgo, permitiéndote mejorar las tasas de interés para tus productos financieros futuros. Si sabes trabajar y aprovechar las oportunidades del sistema, puedes obtener muy buenos beneficios de él. Las entidades evalúan tu nivel de riesgo crediticio según las 5 Cs del crédito, los cuales son 5 criterios de evaluación. Carácter, se refiere a la credibilidad y confiabilidad que tienes en el sistema financiero. Capacidad, aquí evaluarán tu historial crediticio y tus flujos de ingresos. Capital, se refiere al patrimonio con el que cuentas y pueda respaldarte. Colateral, es el garante o la garantía del crédito. Condiciones, aquí analizarán los factores externos que pueden afectar el crédito, la situación actual externa e interna. Cuida que estos factores no afecten tu calificación crediticia. 16. Busca asesoría profesional. En el libro Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki nos recomienda que contemos con profesionales en campos específicos como apoyo para cualquier emprendimiento. Específicamente, Kiyosaki recomienda contar con asesoría legal para los temas jurídicos y asesoría contable para los impuestos.
Debemos tener la mente abierta para reconocer que no podremos ser expertos en todo, así que contar con profesionales especialistas en su campo nos puede evitar tomar malas decisiones que dañen nuestras finanzas. Las personas más exitosas financieramente saben que rodearse de gente más inteligente, más capacitada o especialistas es muy rentable para sus negocios. Haz lo mismo. 17. Aprende sobre inversiones. Trabajar te hará dinero, pero el saber cómo invertirlo lo multiplicará. Por eso, debes educarte en las diferentes alternativas de inversión que existen en el mercado. Tus inversiones son las que te pueden generar los ingresos pasivos para alcanzar tu libertad financiera. Por ejemplo, invertir en algún emprendimiento, en instrumentos financieros, en la bolsa de valores o en bienes raíces. Ten en cuenta que para invertir correctamente, primero debes educarte o asesorarte adecuadamente y, sobre todo, conocer el negocio y sector en el que quieres invertir. No arriesgues ni pierdas tu dinero por falta de conocimiento. Sé exitoso. 18. Céntrate en crear valor. Si quieres tener un emprendimiento destacado en tu trabajo y aumentar tus ingresos, céntrate en crear valor o beneficios para la empresa en la que trabajas o para tus clientes. Es la principal forma de mejorar tus posibilidades de obtener mayores ingresos a corto plazo y puedas acumular capital ahorrando para invertirlo. Si te centras en satisfacer las necesidades de tus clientes, conseguirás captar más clientes y, por lo tanto, obtendrás mayores ingresos y beneficios. Te pagan por el valor que das. Si das poco valor, te pagarán poco. Por eso, edúcate y capacítate en tu oficio o en el conocimiento de tu negocio. Conviértete en experto en aquello que haces y aumentarás el valor que puedes dar a los demás y por lo tanto, obtendrás mayores beneficios. 19. Aprende a tomar riesgos calculados y a diversificar tus inversiones. Ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Muchas personas quieren tener mayores ingresos, sin embargo, no salen de su zona de confort. Si quieres crecer económicamente o personalmente, necesitas arriesgarte. Así, aunque fracases en el proceso, estarás ganando experiencia. Ten en cuenta que toda oportunidad de ganar más está asociada a un riesgo mayor. Por eso, para disminuir el riesgo, toma decisiones informadas. Si no, cometerás errores que te harán perder tu dinero. Recuerda la regla número 1 de la riqueza de Warren Buffett: nunca pierdas tu dinero. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Disminuye el riesgo diversificando tus inversiones. 20. Aprende sobre tributación. Benjamin Franklin decía que en este mundo ninguna cosa es cierta salvo la muerte y los impuestos. Es decir, todos pagaremos impuestos, pero las personas no suelen prestarle atención hasta que empiezan a tener mayores ingresos y cometen errores costosos y gastos innecesarios al declarar o pagar sus impuestos incorrectamente. Se recomienda tener un asesor tributario que nos apoye en estos temas, pero de todas formas debemos estar informados sobre las leyes fiscales para aprovechar y optimizar el pago de las obligaciones tributarias. Tal como hacen las personas con grandes fortunas o las empresas, aprovecha las deducciones fiscales o evita caer en sanciones tributarias por falta de conocimiento, previsión o planificación. Siempre ten en cuenta que los impuestos son una parte importante de tu situación financiera, y es fundamental comprenderlos para tomar decisiones informadas. 21. Aprovecha el interés compuesto. El poder del interés compuesto para aumentar nuestro dinero es algo que debemos saber usar a nuestro favor. Seguramente has escuchado muchas veces sobre los ingresos pasivos, pero existen pocas inversiones que pueden lograrlos realmente. Por ejemplo, un índice financiero en la bolsa de valores como el Standard & Poor's 500 ha obtenido una rentabilidad promedio anual entre 8 y 10%. Imagínate que el día de hoy nace tu hijo y haces el esfuerzo de invertir en este índice $5,000 para su educación. Cuando tu hijo cumpla los 21 años, podrías tener aproximadamente $4,000 para pagarle la universidad, y sin haber hecho absolutamente nada ni haber puesto ningún dólar adicional a los $5,000 iniciales. El interés compuesto y el tiempo, si son bien aprovechados, pueden hacer maravillas con tu dinero. 22. Aprende a identificar tus activos y pasivos. Esto es parte de la educación financiera básica para generar riqueza. Aprende la diferencia entre un activo y un pasivo.
Según la definición de Robert Kiyosaki, los activos son aquellos que ponen dinero en tu bolsillo y los pasivos son aquellos que sacan dinero. Financieramente, un activo es una inversión y se llama inversión a los activos porque se espera que nos generen un retorno futuro. Sin embargo, a las personas cuando se les pregunta sobre sus activos, empiezan a mencionar su casa, su carro. Yo te preguntaría, ¿te genera algún beneficio económico tu carro, tu casa, para considerarlo un activo, o te hace incurrir en mayores gastos? Esto no significa que no vayamos a tener pasivos. Hay pasivos que son necesarios, pero debes saber diferenciarlos de los activos que te aportan beneficios para seguir invirtiendo en ellos. 23. Contrata un seguro y protección. Muchas veces descuidamos temas muy importantes como la salud o la protección ante situaciones adversas. Pero si somos personas financieramente responsables, deberíamos conocer el impacto que estos acontecimientos pueden ocasionar a nuestras finanzas. Sin embargo, este impacto se puede disminuir contratando seguros de salud o de vida, no solo por tu protección personal, sino de los que te rodean, y así evitar dejar cargas financieras a tus seres queridos ante estas situaciones. La salud es un gasto que te puede llevar a la ruina financiera. Por ello, necesitas asegurarte de estar protegido financieramente. Para ello, puedes comparar varias pólizas. Incluso existen seguros con devolución en las que te devuelven al final del contrato todo lo pagado al seguro. Evalúa los productos que más se adecúen a tu situación. 24. Identifica las actividades que te generan valor e invierte en ellas. Desafortunadamente, en los últimos tiempos se propició la cultura de la multitarea, el hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pero está comprobado que lo que genera mayores beneficios no es hacer muchas cosas al mismo tiempo, sino hacer pocas, pero con enfoque y disciplina. Para aumentar tus ingresos, busca aquella actividad que puedas hacerla incluso sin que te paguen y seas capaz de dedicarte a ello todo el día. Si la encuentras y te dedicas a ella con enfoque, verás que tarde o temprano te generará beneficios financieros a largo plazo. La disciplina siempre vencerá a la habilidad. Y si te dedicas a aquellas actividades que te generan valor, seguramente conseguirás resultados. Las personas que tuvieron éxito son las que se dedicaron a una actividad hasta convertirse en expertos y luego obtuvieron los beneficios de ello. Recuerda el principio 80-20 de Pareto, el cual dice que el 20% de todas las actividades que haces puede determinar el 80% de tus resultados. Entonces, tu tarea es encontrar ese 20% que impacta más en tus finanzas y dedicarte a ello con enfoque y disciplina. 25. Cultiva una adecuada red de contactos. Se dice que una persona es el reflejo de las 5 personas con las que más se relaciona. Pues somos seres sociables por naturaleza, nuestra necesidad de aceptación a un grupo social es inherente a nosotros, es un instinto de vivencia el pertenecer a uno. Sin embargo, muchas personas desconocen que el grupo o el entorno que te rodea puede impulsar o hundir tu futuro financiero porque siempre adoptaremos las actitudes y características de este e influirá significativamente en nosotros. El entorno es determinante en nuestro desarrollo. Por ello, procura rodearte de personas en las cuales quieras convertirte y las puedas tomar de ejemplo de lo que quieres lograr. Si quieres ser emprendedor, rodéate de gente que lo sea. Si quieres tener dinero o aprender a generarlo, rodéate de gente que ya lo haya conseguido. Conoce el ciclo de la riqueza. Hay mucha gente queriendo vender la fórmula para hacerte rico. No sé si eso exista, pero te puedo asegurar que lo más cercano a ello es el ciclo de la riqueza. Este ciclo es lo más importante que debes conocer porque es el proceso a través del cual generarás dinero y el camino que siguieron todos los que lograron el éxito financiero. El ciclo o círculo de la riqueza está compuesto por 4 pilares: tus ingresos, el ahorro, la inversión y la creación de valor, y cada uno de ellos ya fue expuesto en los consejos anteriores. Ponlos en práctica para conseguir los resultados que deseas. Si decides poner en práctica estos consejos, puedo asegurarte que notarás un cambio significativo en tu vida financiera. Las personas no obtienen los resultados que desean por falta de disciplina y compromiso con sus objetivos. Decide hacer estos cambios que aumentarán tu inteligencia financiera y a largo plazo te generarán mayores beneficios. Empieza ahora mismo y no te arrepentirás.
Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones y crear un futuro extraordinario para ti y tu familia. Nos vemos en el próximo video de crecimiento financiero.